Martínez, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y nos acompaña Ramsés Pech, experto, analista y asesor de la industria energética y economía. A ambos muchísimas gracias. Les pido una opinión de 1 minuto 30 para hacer más dinámica esta mesa y arrancarnos. ¿Por qué está tan cara la gasolina? ¿Por qué no baja? Y me gustaría arrancar con esto, con este tema, en el primer saque. Tonatiuh, adelante. Gracias, Gabriel. Un gusto, Ramsés. Fíjate que yo creo que he estado escuchando el noticiero y los distintos análisis que se han realizado y quisiera puntualizar dos cosas. Uno, que la política fiscal que lleva el gobierno en materia energética y en materia de los impuestos a las gasolinas, porque me he percatado que parece que se dirige el punto de vista o la observación en términos de que lo único que puede hacer el gobierno para bajar la gasolina es pues disminuir o llevar a cero la tasa del impuesto que cobra, ¿no? Pero hay que recordar que la política fiscal busca estabilizar los precios de la gasolina en el país. De esta forma evitar lo que se conoció durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto como el gasolinazo. Entonces es muy importante entender que la política fiscal busca amortiguar el impacto que puede tener el incremento súbito de los precios internacionales del petróleo. Sabemos que el principal, el costo que se asume al momento de la venta de la gasolina es la molécula, ¿no? Entonces eso en primer lugar. Y no perder jamás el punto de vista o la base de que los impuestos que se cobran de todos los rubros que podamos imaginar sirven para financiar seguridad, salud, infraestructura y demás atributos que tiene el Estado y que debe de garantizar a través de pues, acciones de política pública. Ya. Ramsés, adelante. Bueno, yo creo que hay una percepción muy mal de cómo se hacen los precios unitarios, y esto yo creo que hay que dejarlo muy en claro. Las estaciones de servicio no ponen el precio final al consumidor. Eso hay que quitarlo, ese estigma, que las estaciones de servicio son los que ponen el precio. Eso no es correcto. ¿Por qué digo esto? Porque a las estaciones de servicio ya les llega el 92% del total del costo del precio unitario. Ese 92%, el 40% está regulado y controlado por el gobierno por la parte del IVA y del IEPS, que el IEPS ya sabemos que cada semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina en qué momento se da el estímulo dependiendo de las condiciones del mercado y del precio del barril. Y el segundo, el 52%, es controlado por el mercado, cosa que el gobierno, ni las estaciones de servicio, ni el propio Pemex tienen control. Hemos de recordar que en ese precio de mercado está incluido el precio del barril, la refinación, el transporte y sobre todo lo que se importa, que en México es más del 60%, la logística y el almacenamiento. El 8% restante está dentro de los costos que tienen las estaciones de servicio junto con la logística, y eso creo que debemos de entenderlo, que los que son gasolineros honrados deben tener entre el 2 y el 4% del total de lo que se está cobrando en la estación de servicio como utilidad neta, no bruta, como se ha mencionado. Entonces, yo creo que para poder disminuir los precios de los combustibles, no es tasarlos a un valor de 24, ni lo que se ha comentado de bajar el IEPS al 50% en algunas propuestas de algunos partidos, sino determinar en forma correcta la integración de los precios. Hay que recordar que creo que está mal empleado también mucho la palabra gasolinazo, porque la palabra gasolinazo sale en el 2014, ciertamente porque se incrementó cada mes un porcentaje al precio de los combustibles. Esto derivado que no se le reconocía a Pemex ciertos costos, como el robo de combustible, la logística, el almacenamiento y los costos de importación. Con la reforma energética se liberó esto y hoy se reconocen estos costos que en el mercado corresponden al 52% que no se le reconocía a Pemex. Entonces yo creo que hoy en día para poder disminuir los combustibles no está y no radica en quitar el IEPS, sino radica en ciertos puntos que voy a dar por el tiempo que nos estás poniendo.
Ujú. Sí, justamente, y bueno, la narrativa me parece coincidirán en el 2012, la narrativa no ayudaba al gobierno al término del sexenio del presidente Peña Nieto, pues no ayudó, por supuesto, el seguir defendiendo el IEPS. En este caso, me parece que la narrativa sí se sustenta y el propio gobierno ha podido llevar este tema del IEPS. Ahora, justamente lo pones, Ramsés, y me gustaría continuar, Tonatiu, siguiendo. ¿El IEPS es entonces necesario, Tonatiu? Bueno, les repito, Tonatiu, entonces teniendo en cuenta estas distintas opiniones y análisis, seguimos con Tonatiu, entonces... Perdón, me desconecté un momento. Bueno, seguimos. Te perdimos un momento, Tonatiu. Te preguntaba, entonces, pues al final de cuentas, el IEPS es necesario para la economía y para, digamos, la estabilidad de los precios de los combustibles, Tonatiu. Para la economía, el IEPS, el IVA, el ISR, en fin, son impuestos y la sociedad funciona a través del cobro, el pago de impuestos y la utilización de los impuestos para ejercer el presupuesto público a los tres niveles de gobierno. Es decir, sería un falso debate poner a discusión que debe de llevarse a cero el IEPS para que podamos entonces disminuir los precios de las gasolinas. Y sobre lo que comentabas, quisiera recordar que en el sexenio de Felipe Calderón el precio de la gasolina incrementó 23%, ¿no? En el periodo de Peña Nieto aumentó casi 43%. Entonces, pasamos de un costo de gasolinas de alrededor de 14 pesos, ¿no? A inicios de 2006, 2007, hasta los 26 pesos llegamos con Peña Nieto. Llenar un tanque de gasolina de 40 litros de Magna pasó de costar alrededor de 430 pesos a 780 pesos en 5 años. Entonces, también hay que recordar que Peña dijo que gracias a las reformas bajarían los precios de la energía y de los combustibles, ¿no? Y aquí también entra el análisis de pues el Pacto por México, cómo llevó a cabo este tipo de amaños institucionales en beneficio de pocos y que al final le costó pues un descontento mayúsculo en el país. Se cerraron gasolineras, creo que 500 cerró alrededor de 450, otro grupo 150, es decir, hubo un descontento muy fuerte con el gobierno por cómo estaba ejerciendo la política fiscal en este rubro en particular. Situación completamente diferente a la que está viviendo la presidenta, la que vivió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto no está pasando. De hecho, las gráficas que podemos ver en la mañanera, donde se analiza el precio de los combustibles deflactados, que es como se debe hacer un análisis comparativo en el tiempo, pues nos indica esta estabilidad de los precios de los combustibles. Muy bien. Ramsés, tengo oportunidad de ir a la pausa y regreso contigo precisamente sobre este tema que pongo sobre la mesa. Vamos a la pausa y regresamos. Además de ampliar la información sobre el IEPS y la manera en que se está desplegando, sobre todo en medio de esta discusión, y cómo en los distintos sexenios realmente el contexto social, político, económico, internacional, pues también influye en los precios del combustible internacional. Ramsés, el impuesto, como bien comentaba Tonatiu, y otros como el IVA y también los demás, pues se han convertido en también ingresos al Estado. Ramsés. Sí, yo creo que del 2006 al 2012 se subsidiaba, más o menos 2014 se subsidiaba la gasolina, y esto se deriva, y los combustibles se deriva principalmente porque a Pemex no le reconocían ciertos costos. Entonces, al no reconocerle ciertos costos, se tenía que subsidiar. Ya con la reforma energética, al haber reconocido estos costos en el 2014 a Pemex y de toda su cadena para poder llevar los combustibles a la estación de servicio, bueno, ya vemos que se convierte en un ingreso para el país en cuanto al IEPS. Este último año se tuvo una recaudación de casi 400 mil millones de pesos, donde 360 mil millones fueron para la federación y alrededor de 40 mil más o menos fueron para los estados. Es como se divide el IEPS.
Aquí yo creo que lo más importante es dejar establecido que las propuestas que se deberían de estar revisando es el precio en las terminales de almacenamiento y reparto, porque ahí es donde se puede haber una disminución en el costo, derivado de que no creo que el gobierno este año pueda hacer el cambio de reducir el IES, posiblemente sea hasta el 2026. ¿Por qué digo que en las terminales de almacenamiento y reparto? Porque Pemex tiene el control del 85% de la distribución de todos los combustibles, gasolina y diésel en el país, y es ahí donde llegan los combustibles importados y los que refina Pemex en las refinerías que tenemos hoy en nuestro país, y esto podría ayudar sobre todo a poder disminuir. ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo? Primero, lo que se tenía que hacer es crear más centros de almacenamiento satelitales, es decir, de menor volumen, cerca de las estaciones de servicio para disminuir los costos de la logística. Segundo, lo que se tendría que hacer es poder quitar a los intermediarios que tiene Pemex en Estados Unidos, derivado que ya es una empresa estatal, y con eso podríamos tener una reducción de costos, sobre todo en la intermediación que se puede tener en este momento. Y tercero, en las terminales de almacenamiento y reparto, Pemex pudiera tener una mayor reducción en cuanto a los costos que le venden y el precio que le dan a los comercializadores y distribuidores, porque recordemos que este valor llega directamente a las estaciones de servicio. Si hacemos estas tres cosas, podríamos bajar entre 1 hasta 2 pesos por litro del valor que se tiene actualmente. La pregunta aquí es, ¿se va a hacer el análisis correcto del mercado? Porque el IEPS lo veo muy complicado de reducirlo. El IVA no creo que se vaya a quitar. Sí, Y ¿no? los 52% del mercado que no controlamos, pues no creo que México sea alguien que influya en el mundo en cuanto al precio del barril, como lo hace Estados Unidos hoy en día. La pregunta es, las estaciones de servicio, si son honradas y venden los combustibles como debe de ser, pues yo creo que tendrían que estar ganando no más del 4% o al 3% de utilidad neta por cada litro. Ya, como bien dices, la estación honrada, la estación que realmente pues hace su trabajo. Ahora, pues Ramsés pone una pregunta bien interesante, Donatio, que me gustaría pues recuperarla y ponerla también y ampliar tu opinión en relación a estos 3 puntos: los centros de almacenamiento, los intermediarios en Estados Unidos, revisarlos, y las terminales de reparto. Esto implica una estrategia del gobierno federal. ¿Cómo lo observas tú? Sí, tiene razón Ramsés en la parte de los centros de almacenamiento. Coincido en que es un punto toral para poder hacer o ejercer un tipo de disminución efectiva en el tiempo. Sin embargo, también creo que es importante destacar el esfuerzo que está haciendo Víctor Rodríguez desde Petróleos Mexicanos. Es el experto que eligió la doctora para dirigir la petrolera del país, un académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, destacadísimo de una trayectoria larguísima, y que justo la semana pasada mostraba junto con la doctora en la mañanera el plan que tiene Pemex en materia integral, es decir, no se enfocaba únicamente al consumidor final y a los combustibles, sino una serie de procesos y etapas, una estrategia completa que abarcaba incluso revivir la industria petroquímica en el país, los fertilizantes y demás. Y también aquí hay que mencionar o me gustaría destacar lo que menciona al final Ramsés. Bueno, el hecho de que sí hay, y eso no podemos obviarlo ni dejar de señalarlo, empresas despachadoras que tienen un alto margen, y eso, como hoy justamente en los lunes en la mañanera en Quienes Quieren los Precios, se destaca aquellas Sí. gasolineras que están de una u otra forma aprovechándose del usuario final, del consumidor de combustibles. Y es que si para llegar a un 3%, 4%, como mencionaba Ramsés, de utilidad neta, actualmente muchos están en un margen bruto de alrededor del 20% en algunos casos. Entonces es un diferencial importante y es algo que debe de determinar. Me parece que la política en ese sentido de señalamiento de aquellas gasolineras que no están llevando a cabo de mejor forma la política pública, pues, perdón, de mejor forma los precios, pues es bastante positiva.
Bueno, me estoy acercando al final de este espacio y me gustaría cerrar, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones que está tomando el gobierno federal. Ramsés, tú comentabas, la pregunta es, ¿tiene Pemex en este momento una estrategia? Pues parece indicar que hasta el momento pues ha estado dando a conocer algunos puntos. No sé si esto, desde tu perspectiva, será lo más adecuado en relación a lo que estamos viendo, al mundo, en este caso los precios internacionales de los combustibles, las decisiones que pueda llegar a tener Donald Trump en relación a los energéticos, que todavía me parece, todavía se ha mantenido un poquito alejado, pero que al final de cuentas sí va a influir en los precios en México. Y pues al final de cuentas lo doméstico, lo local, ¿cómo lo observas tú, Ramsés? Ya para ir cerrando y concluyendo. Bueno, pues te voy a comentar algo. Ahorita a la mañana terminamos un estudio y México lo acaban de sacar Estados Unidos en el mercado del gas natural licuado. Ya quedamos fuera. ¿Por qué te digo esto y qué tiene que ver con los combustibles? Donald Trump el día 20 de enero dio un decreto o promulgó que el gas natural licuado, los permisos que estaban en un momento stand-by de plantas de liquefacción, ya se quitaron, ya van a empezar a construir más plantas. Esto significa que va a tener una mayor capacidad de exportación de gas natural licuado hacia Europa, que ese es su mercado objetivo. México tenía 4 proyectos, 3 en el Pacífico y uno que ya está operando en el Golfo de México. Entonces, lo que vamos a ver hoy en día de México es que va a seguir tener una codependencia en cuanto a combustibles, sobre todo el gas natural que llega por nuestros ductos, donde el 60% de las importaciones llegan de Estados Unidos y vienen de la fractura hidráulica. Ya nos sacaron del negocio del gas natural licuado porque va a ser muy complicado que Estados Unidos permita que México se convierta en su competencia en cuanto a la liquefacción y de ser reales. La reconfiguración de Tula y Salina Cruz sí van a ayudar a disminuir la importación, pero no van a quitarnos que dejemos de importar. Hoy tenemos un gran problema con las 6 refinerías que no llegan a más del 80%, se mantienen en el 58% de utilización. Y esto me conlleva a decir que para poder llegar a ser autosuficientes todavía nos va a faltar bastantes años, siempre y cuando a Pemex le den una mayor cantidad de presupuesto. Pero en la última semana que hicieron los 7 ejes de Pemex, se me hace que el dinero que le están asignando no es el correcto, porque quieren que explore, que produzca y haga todo en la cadena de hidrocarburos con el presupuesto que se le da. Eso no va a ser posible. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos, se nos terminó el tiempo. Gracias Tonatiuh Martínez, Ramsés Pech, como siempre a ambos, gracias por sus opiniones. A usted también que estuvo con nosotros esta tarde de lunes.